de hacer las consultas respectivas, de estar como muy pendientes de la entrega como tal, pues para ver qué retroalimentación se les brindaba o algo por el estilo. De igual manera, bueno, los que no fueron, pues ya tendrán sus motivos y pues ya de igual manera califiqué, evalué y ya en estos días les entrego como tal el consolidado de toda la información. ¿Listo? Eso por un lado. Quiero felicitar a Mauricio, creo que no se conecta, pero pues una de las personas, un aprendiz que estuvo como muy pendiente. Ojalá le transmitan la información. Estuvo como muy pendiente y ha estado, es el que más realmente más me ha preguntado. Creo que no asiste, pero sí ve las grabaciones y está como muy al tanto de todo. Quiero felicitarlo. Y bueno, por ahí tuve también un aprendiz que pues, realmente la actividad que entregó fue muy básica. Entonces, por aquellos que de pronto les logré hacer unas retroalimentaciones, como en el aspecto de mejora, pues ya creo que por ahí pueden visualizar ese feedback en en la plataforma. Entonces, nada, damos continuidad a las actividades y como tal, pues ya nos queda una. La idea y pues algo que se acordó es que ojalá pudieran hacer sus consultas como tal, que era lo que les comentaba y se me en silencio el micrófono, para que las actividades no quedaran con vacíos. Pero bueno, igual vamos corriendo por ahí y chévere por aquellos y de verdad los felicito por aquellos que hicieron sus consultas, que estuvieron como muy al tanto, muy pendientes. Bueno, muchachos, entonces inicio grabación y voy a iniciar con con la guía de una vez. ¿Listo? Muy buenas noches para todos, muchachos. Ya los había saludado, pero pues reitero el saludo como tal. Dios me los bendiga. Espero pues este espacio esté muy conectado, muy presto para todos, muy, ¿qué? Eh, sí, como muy para que ustedes estén haciendo, preguntando lo respectivo. Ya vamos a iniciar con el desarrollo de la siguiente actividad. La voy a explicar. Si tienen dudas, si tienen preguntas, pues las pueden referir. ¿Listo? Me parece que también no es como muy compleja, pues al momento de realizarla, me parece que es un tanto más llevadera, digámoslo así. Y algo que sí de pronto les quiero como recomendar, muchachos, es lo siguiente, cuando ustedes tuvieron de pronto como la posibilidad de preguntar y eso, pero nadie ha preguntado. Y me di cuenta pues cuando entregaron porque más de uno, hay algo que decía por ejemplo en el punto uno y lo noté mucho en el punto uno y en el punto 4. Por un lado, el tema de los periodos. Si a mí me piden un periodo específico, o bueno, no un periodo específico, sino un periodo como tal, pues se supone que son años, ¿cierto? Por eso hablábamos de tiempo. Entonces, creo que el punto era como muy claro, ¿cierto? Decía, escoja un periodo del cual usted pueda partir para realizar un análisis, en pocas palabras, y eso lo discutimos acá. Pero al momento de entregar la evidencia como tal, noté que o sea, había un vacío ahí, porque pues el análisis sí, digamos que se hacía, pero de manera muy general. Entonces, a veces, muchachos, no es tanto entregar por entregar, por eso les decía, sino más bien interpretar. Entonces, esa es como una valencia que encontré bastante la encontré. El momento de indicar como esos años de los cuales ustedes iban a tomar para entregar la evidencia. Y en el último punto decía, aplique una mejora o determine una mejora. Después del plan, determine una mejora. En pocas palabras era lo que como intentaba indicar el punto 4.
ahí también como que los veo un tanto enredados. Y créanme que la actividad no es compleja, o a alguno le pareció compleja. ¿Qué piensa de pronto Brigitte o Johan? ¿Si están, muchachos? Hola, muchachos. Sí, profe. No, sí, pues sí, lo que usted dice. Importante es interpretar todo desde el inicio. Sí, y no, y mire que no solamente uno, lo noté en casi la mayoría encontré el mismo detallito. Entonces, yo como que ahí comencé como a copiar y pegar casi, o sea, como la misma retroalimentación. O sea, aplique esto para que pueda determinar aquello. Y lo noté más en eso, porque en el punto 2 pues, había algo que reforzar, pero pues no muy a fondo. El punto 3 también era de objetivos. El punto 4 ahí sí los noté un tanto enredados también. Y era en últimas definir como lo comento, más como una mejora, en pocas palabras, a qué pretendo llegar, que era lo que hablábamos. Pero entonces los he notado como, bueno, me dicen que sí, pero a veces siento que como, no sé si es que no me comprenden, no sé. Entonces, como les digo, es más como de interpretación por los puntos que se solicitan. Y eso que acá los hemos detallado en pocas palabras. Steven, noté que su actividad muy completa. La noté bien estructurada, la verdad. Eh, Creo que no alcancé a dejarle como una retroalimentación, pero la verdad, pues noté que sí fue bien fundamentada. ¿Usted, Steven? Johan, no recuerdo, Johan creo que sí me determinó bien todo. Creo, no sé si le hice una retroalimentación, Johan, no me acuerdo, la verdad. No me acuerdo, no sé si usted se comunicó conmigo. Edilma me preguntó algo también mm, y ya. Lisette, no me acuerdo, Lisette. Creo que sí, sí, creo que sí. Entonces, muchachos, los invito a que de pronto, ya me acordé de Dilma también, completo, la verdad, muy completo. También noté que lo hizo como muy concienzudo y qué bueno, eso me alegra mucho. Entonces, están viendo mi pantalla, ¿cierto que sí? ¿Me confirman, por Sí, favor? señor. Sí, señor. Sí, señor. ¿Están viendo la guía, sí? ¿O están viendo otra cosa? La guía. La guía es. Bueno, listo. Entonces, vamos. Listo, muchachos. Entonces, para esta ocasión, ¿qué deben entregar? Es un informe gerencial que dice ahí sobre monitoreo de estrategias de mercadeo. Quiere decir que está enlazado con lo que ya habíamos entregado, ¿cierto? En este caso, ¿qué se dice o qué dice la actividad? Vamos puntualmente a la actividad. ¿Listo? Necesito que alguien me la lea, por favor. Con la construcción de esta evidencia, se espera que afiance los conocimientos impartidos en el componente formativo y se haga una idea precisa de la manera en la que se debe abordar el trabajo de evaluación de un plan de mercadeo. Al fin y al cabo, solo durante la fase de supervisión y monitoreo puede determinarse si las estrategias aplicadas tuvieron la efectividad esperada desde su formulación. Tenga en cuenta que los planes de mercadeo están sujetos a optimización, puestos que las estrategias
que los componen son diseñadas con base en proyecciones que involucran el criterio personal con puntos de vista variados. Para el desarrollo de esta evidencia se solicita al aprendiz que diseñe un plan de acciones de seguimiento que permita evaluar las actividades implementadas en un plan de mercadeo inicial. Listo. Entonces, ¿qué nos indica eso? Que vamos a aplicar ciertas herramientas, ¿cierto? Que inicialmente pues ya determinamos en un plan, digamos que general, ¿cierto? Entonces, ¿qué me va a indicar esa actividad o qué me está diciendo a mí? Dice, en ese sentido se solicita un informe compuesto por los siguientes elementos, ¿cierto? Como primer punto, ¿qué dice? Dice, cronograma de actividades que designe por lo menos 3 empleados a desarrollar tareas de supervisión. Yo voy marcando con colores lo que es como lo que va indicando la actividad, en pocas palabras, ¿cierto? Entonces, me dice a mí elaborar un cronograma, ¿cierto? Voy a hacer un cronograma. ¿Qué quiere decir eso? Que debo establecer unos tiempos, ¿cierto? Dice, para este punto se debe establecer un horizonte de tiempo, lo que estoy como tratando de decirles. ¿Listo? Entonces, según esto, ¿cierto? El tiempo debe tener, pues, como tal, si se supone que me piden tiempo, debe tener fechas, ¿cierto? Fechas establecidas. En el que se esperaría recolectar información suficiente para evaluar la efectividad de las medidas, ¿cierto? Entonces, la efectividad de las medidas, ¿a qué hace referencia? ¿Cierto? Hace referencia, por un lado, pues, si esa información que yo recolecto como tal, ¿cierto? Hasta dónde, o sea, según lo que yo pretendo o establezco, ¿cierto? Más bien, lo que yo establezco en ese cronograma, ¿cierto? ¿Qué pretende? O sea, ¿qué se esperaría? ¿Qué logro u objetivo pretendo yo con eso? ¿A dónde quiero llegar, en otras palabras, ¿cierto? Si eso es suficiente, bueno, ya eso yo lo voy a determinar, es cuando yo realice esas fechas o ese tiempo. Acá vuelve y entra en juego el tema que estaba tocando en el punto 1. Acá yo debo ser muy conciso a la hora de determinar esos tiempos como tal, ¿cierto? Entonces ya ustedes saben que deben elaborar como tal ese cronograma con tiempos establecidos. En pocas palabras es lo que trata de indicar ese punto como tal, ¿cierto? Entonces, dice asignar mínimo 3 empleados, ¿cierto? O responsables. Eso también lo está solicitando, ¿cierto? 3 empleados o responsables como tal. Dice, aparte de eso, ¿cierto? Ahí es donde vuelvo y, bueno, me paso un poquito porque no había nombrado lo de los 3 empleados como tal, ¿cierto? Ahí, posterior, dice, se debe establecer un horizonte de tiempo, ¿cierto? En el que se esperaría recolectar la información para evaluar la efectividad de las medidas. ¿Cuáles son esas medidas? ¿Qué consideran ustedes, muchachos, que ahí se le estaría diciendo efectividad de las medidas? ¿O a qué hace referencia esa parte? Para que comencemos a desenredar esto, ¿cierto? Para entenderlo un poco más. Si a mí me dicen recolecta información suficiente para evaluar la efectividad de las medidas, ¿cuáles serían esas medidas? Yo les pregunto. Buenas noches. Estrategias. Las, Muy sí, bien. las estrategias que ¿Cuál se otra cosa? pusieron para, digamos, para Ajá. fortalecer la venta en el mercado. Entonces se va a recolectar la información de si Es, efectivamente sirvió o no sirvió las medidas que se implementaron. eso. Eso, ya ahí no se dice nada más de ese punto. Eso es lo que le están diciendo prácticamente ustedes. Evalúe o analice nuevamente sus estrategias ya identificadas. Eso es lo que les están diciendo. ¿Listo? Entonces, preguntas en ese primer punto. ¿Hay alguna? Yo como siempre. Entonces se hace igual que en la anterior guía.
El primer punto, o sea, el primer cosa de desarrollo de la actividad es este punto, el cronograma. ¿Podemos hacerlo en El tabla? cronograma. Sí, claro, esa sí se puede hacer en tabla. Ajá. Listo. Esa sí se puede hacer en tabla. Espera que se me perdió esto acá. Ah, ya, ya. Esta evidencia va de mano con la primera evidencia, ¿cierto, instructor? Sí, lo ideal es que sí tenga mucha relación, porque pues sí, sí que sí, digamos que en este caso pues me estarían poniendo como, bueno, me están colocando como evaluar unas estrategias, se supone que yo ya las debo tener, ¿cierto? Por eso el tema de ustedes conocer primeramente el periodo inicial, por eso era como tan importante tener eso definido para poder establecer este punto de acá. ¿Listo? Entonces, sí, una cosa va enlazada con la otra. ¿Listo? ¿Otra pregunta? ¿Hay alguna otra o todo está bien? ¿No? ¿No hay preguntas? No, no creo. ¿Quién es la que habla? ¿Lisette? Elizabeth. Elizabeth. Elizabeth se le escucha bajito. Qué pena. Es que estoy muy mala de la señal, sorry. Ah, ok, ok. Listo, vale, vale. Listo. Entonces sigo. ¿Qué dice la segunda parte? O sí, el segundo punto, como tal. ¿Cierto? Dice, indicadores que evidencien una mejora en la gestión comercial, ¿cierto? Es que estoy acá. Listo. Indicadores que evidencien una mejora en la gestión. Se recomienda que se determinen variaciones esperadas que midan la evolución en cifras en 2 periodos. Acá vuelve y nace un periodo, o sea, me están diciendo qué periodo, ¿cierto? Especifique esos 2 periodos como tal, ¿cierto? Entonces, definir qué es lo que se va a medir. En pocas palabras me están diciendo eso. Defina qué es lo que usted va a medir, ¿cierto? Si va a medir sus ingresos, si va a medir clientes, si va a medir satisfacción, ¿qué es lo que usted va a medir, ¿cierto? Indicadores que evidencian una mejora en la gestión comercial. Se recomienda, vuelvo y la leo, se recomienda que se determinen variaciones esperadas que midan la evolución de cifras en 2 periodos. ¿Listo? Ya saben que deben manejar 2 periodos nuevamente. ¿Listo? Si van a colocar acá, quiere decir que determinan ustedes el tiempo como tal. ¿Listo? No lo vayan a colocar sin determinar un tiempo. Ahí me están diciendo determinar un tiempo, ¿cierto? En 2 periodos, dice. Para este punto se debe diseñar mínimo 3 indicadores, ¿cierto? ¿Qué debo hacer? 3 indicadores. Dice, y justificar su relevancia para medir los resultados obtenidos, ¿cierto? Eso es lo que me están diciendo. Entonces, la primera partecita, digámoslo así, ¿cierto? Defino yo qué es lo que voy a medir, ¿cierto? Ahora la segunda dice, comparo los 2 periodos, ¿cierto? Puede ser un primer trimestre, un segundo trimestre o un tercer trimestre. Ya ustedes son los que van a definir qué periodo van a determinar, y van a evaluar. ¿Listo? ¿Cuál? Y por otro, en la parte donde dice justificar su relevancia, ¿cierto? Dice cuál es en pocas palabras, es como indicar cuál es la meta o la mejora, ¿cierto? ¿Cuáles son los resultados? Dicen ahí, justificar su relevancia para medir los resultados obtenidos, ¿cierto? La mejora después de, ¿cierto? ¿A dónde pretendo yo llegar? Lo que yo siempre manifiesto, ¿cierto? ¿A dónde pretendo yo llegar? ¿Cuál es la meta que yo me propuse? O que yo identifico, en este caso ustedes, ¿qué están identificando? ¿Cierto? Entonces, la variación esperada, que es en pocas palabras, eso es a lo que hace referencia esa medición como tal. ¿Listo? Digamos, un ejemplo.
Que si tenía, no sé, tengo una venta de 100 productos, un ejemplo, pues es dependiendo de la empresa que ustedes tengan, ¿cierto? Yo pretendo vender 120, ¿cierto? Ahí cuánto fue la variación de ese producto que estoy vendiendo, ¿cierto? Yo estoy colocando pues un ejemplo así breve, pero pues ustedes ya definen en realidad cuál es la variación de acuerdo a lo que ustedes identifiquen y cuál va a ser ese cambio, ¿cierto? Porque eso lo que genera es un aumento, ¿cierto? Un aumento, ¿cierto? En la variación, ¿cuál es la variación? Esa variación es esperada, o sea, lo que yo pretendo, a lo que yo aspiro, en pocas palabras. Entonces, eso sería el aumento que yo voy a determinar o a ver ahí donde, pues, de acuerdo a esos periodos como tal, eh, la relevancia que hay, ¿cierto? Y cuál es el resultado que estoy identificando. Entonces, muchachos, preguntas. Yo. Sí, Elizabeth, como siempre. Instructor, cuando tranquila, hablamos de Elizabeth. Sí. determinación de variaciones esperadas, no siempre van a ser positivas. Uno espera que puedan llegar a ser positivas, Ajá, pero si estamos hablando sí. de, por ejemplo, yo que escogí Flor Huila como escogí los periodos 2024 y 2020, 2 años, 2024 y 2025, Ajá. que son los periodos más fuertes que tuvieron por todo el problema de Roseros. Entonces, mi variación sería esperada para que este año, proyectadas a este año 2026, superaran las ventas. Se supone que, pues ahí se me está saliendo del periodo determinado, ¿cierto? O está llegando, porque me habla del 2024-2025, pero me están nombrando 2026, ¿cierto? O sea, es decir, lo esperado, usted tiene identificado o proyectado hacia 2026, es lo que yo le quisiera pues, preguntar. O sea, de acuerdo a Ah, lo que usted tiene ahí como, lo que yo le logro percibir o entender es que está saliendo de la proyección que usted tiene, en pocas palabras, o sea, el ah, periodo que usted eligió, entonces ¿cierto? 2024-2025, pero en esa época Ajá. no hubo, o sea, a pesar de que se hizo bastante marketing, porque se hizo bastante marketing, no hubo bastantes variables esperadas en aumento en ventas y otras cosas. Ah, bueno, entonces también puede sacarla. Usted dijo algo muy, muy importante. Lo dijo, no siempre es positiva. Entonces, de acuerdo a lo que usted haya encontrado, es como usted evalúa, Ah, es como listo. usted va a justificar, ¿vale? Listo. Porque digamos que en este caso, ¿qué pasa? Ustedes no son los gerentes de esas empresas como tal. Entonces, ¿qué aspira el gerente? El gerente aspira a ganar, pero no siempre va a ser así, ¿cierto? Va a ser, va a fluctuar, va a cambiar, ¿cierto? Sí van a haber mediciones, obviamente, positivas o negativas, o sea, como lo determine el proceso, en pocas palabras. Y en este caso, podría ser, usted debería evaluar solamente sobre el periodo que usted determinó. Si usted va a determinar otro periodo, porque pues el punto es un tanto diferente, acá ya se sale un tanto de la primera parte. ¿Por qué? Porque me está diciendo, mida la evolución en cifras, ¿cierto? Por un lado, de 2 periodos, ¿cierto? Probablemente usted le comprenda el rango de tiempo que tiene, ¿cierto? 2024-2025, ¿cierto? Ahí tiene para sacarlos. Y en los dos, posiblemente uno sea positivo o uno sea negativo, o probablemente los dos sean negativos. O sea, pero no creo, la verdad no creo. Entonces, ese análisis es el que le correspondería hacer. Ya usted lo determina, ¿cierto? La cuestión es cuál, analizarlo muy bien y justificarlo, ¿cierto? Entonces, no sé si tenga alguna otra pregunta, señorita. No, no, señor, ya me callo. No, tranquila, si tiene otra pregunta, tranquila. Pero no, yéndonos, digamos que al detalle, no siempre va a ser positivo. Eso es lo que se esperaría. Eso es lo que se esperaría. Pero no siempre va a ser positivo, realmente. Y todo eso, o sea, esa partecita donde digamos, va a la alza
que va de manera ascendente o se determina de manera descendente, ¿cierto? Eso lo determinan en las variaciones. Y como lo indica acá, esta parte dice variaciones esperadas. O sea, ¿yo qué espero? Yo puedo colocar en la mesa muchas herramientas a favor, ¿cierto? A favor de la empresa, que podrían llevarme a hacer un análisis positivo, pero en últimas realmente no se llegaría a brindar o no se llegaría a dar, es la palabra. Puede que suceda de esa manera. ¿Listo? Entonces, muchachos, deben estar como muy conectados en esa parte, ¿cierto? De saber justificar muy bien, ¿cierto? De acuerdo al análisis que ustedes hagan, cómo se midió, ¿cierto? Esa medición que produjo, ¿cierto? ¿Qué resultados obtuve? ¿Listo? Eso es lo que intenta decir esa partecita. Identificar el periodo, ¿cierto? Los dos periodos, ¿cierto? Y las variaciones como tal. ¿Listo, muchachos? Entonces, no hay más preguntas en el segundo punto. ¿Prosigo? Profe, yo tengo una duda. Sí, señor. Estoy un poco confundido. Bueno, a ver, yo tomé el periodo para la empresa del 2024. Allí solo en hice 2024. Sí, señor, solo año 2024. Allí yo hice unas estrategias. Sí, señor. Estrategias de mercado en las cuales, digamos, que sea más visible en aquel lugar, las más llamativas, las más importantes. Sí, que sea más llamativo. Entonces, lo que nos está pidiendo esta guía es, digamos, si yo quiero coger el 2025, pero resulta que ellos, pues el gerente, así como nos decía ahorita, el gerente no tuvo esa misma idea o tuvo un marketing diferente, vamos, que es lo más probable, no tuvo el mismo marketing pues que yo planteé en aquel trabajo, en el anterior. Ese dato, ¿cómo lo saco? O sea, digamos, por decirlo así, o sea, mi estrategia no dio solución porque pues el gerente no pensó de esa misma forma poner seguir aquella estrategia. Entonces lo hago, digamos, no comparando 2025, sino como proyectándolo hacia el futuro, es decir, si yo lo quiero coger en un periodo de 2 años, digamos, este próximo semestre y el primer semestre del próximo año, o sea, no sé, tengo ahí como la duda, no sé cómo plantearlo en este trabajo. A ver si lo entendí. Lo que intenta decir Johan, sí, ¿verdad? Sí, señor. Johan, él dice que eligió 2024, ¿listo? 2024 no encontró, digamos, que nada proyectado, no hay una proyección como digamos, a largo plazo, digamos, a largo plazo, que pudiera a mí determinarme precisamente lo que me está pidiendo este punto, ¿cierto? Más o menos es lo que creo que me está tratando de decir yo. ¿Qué pasaría en este caso? Si yo veo, es que ahí depende, muchachos, todo depende de los periodos que ustedes elijan para este punto, ¿cierto? Partiendo del periodo anterior que usted, o el inicial más bien, llamémoslo inicial, o el de origen que ustedes tomaron, ¿cierto? Si ustedes tomaron ese punto inicial, que es el 2024, ¿cierto? Y más adelante, ustedes les dicen, bueno, analice ese periodo solamente, ¿cierto? Y dentro de ese periodo escoja 2 periodos. O sea, ustedes digamos que va a coger el segundo trimestre y el tercer trimestre, ¿cierto? Partiendo de ese año 2024, que usted lo inició en enero, ¿cierto? Pero realmente usted va a evaluar los 2 trimestres finales, digámoslo así. Ahí es donde usted justifica desde el origen si realmente, ¿cierto? Si realmente hubo
una variación que le haya permitido tener algo positivo o definitivamente algo descendente. O sea, no le permitió tener nada o se mantuvo, ¿cierto? O si realmente sí sobrepasó la proyección que se determinó en un momento. Pero algo que me pone como a pensar un poquito es que Johan dice, es que no se pactaron o no logré identificar una proyección. ¿Cierto, Johan? Eso es lo que usted también comentaba por ahí. Johan. No, no, señor. Sí, algo le entendí. Usted decía, no, es que el gerente no proyectó, digámoslo así. ¿Cierto? Usted más o menos dijo eso. O sea, que no Así son que no las... lo implementó exactamente. Exacto. Ahí es donde usted tiene la tarea, ¿cierto? ¿Yo qué haría? Ahí es donde comienza a ponerse interesante la actividad. Porque si ustedes realmente, yo digo, yo qué haría, si yo durante el 2024 definitivamente voy a trabajar en esa y cojo 2 periodos y los periodos no tuvieron ningún cambio, pues yo los determino, o sea, yo cierro mi proceso en el 2024 de enero a fin, ¿cierto? A noviembre, diciembre, ¿cierto? Yo determino, puedo trabajar con ese, pero realmente no me va a permitir, digámoslo así, como unos resultados, digamos, adecuados, porque en realidad no encuentro dentro del historial, digámoslo así, algo que la gerencia haya puesto en proyección, aunque debería tenerlo. Entonces, esa sería una forma de trabajarlo y decir, listo, no hubo ningún cambio, pero sí o sea, el punto es que me está diciendo, justifique, ¿cierto? Si hubo relevancia, así haya sido negativo el resultado, yo debo justificar, ¿cierto? Entonces, sí o sí también voy a encontrar una variación. Acá ocurre también y me enlazo con el punto de Elizabeth. ¿Yo qué podría hacer también? Listo, si no me sirvió el periodo en el que tomé inicialmente de origen, yo migro a otro periodo. En ese otro periodo o esos 2 periodos que yo voy a tomar otros años, ¿cierto? Yo podría tomar otra vez esos 2 trimestres, ¿cierto? Y evaluarlos y hago una comparación con relación al anterior, o sea, al año que yo con el que inicié la actividad, ¿cierto? Pero que acá yo estoy pasando a otro posible año, otros 2 años diferentes, pongámosle así. Entonces, yo puedo migrarlo, no pasa nada. Pero entonces, ¿qué voy a hacer en última si tengo años diferentes? O sea, tomé 2024 y por allá hoy tomo 2026, pongámosle así, a cómo va el año, pongámosle. Solamente podría evaluar un periodo de este año, nada más, ¿cierto? Pero si es del 2025, podría tomar los 2 periodos también, ¿cierto? Entonces, habría una comparación al final de la actividad, o sea, entre este mismo punto yo haría una comparación entre esos dos periodos que yo tomé, esos 2 años que yo tomé, ¿cierto? Porque en el siguiente año que, digamos que no me sirvió el 2024, porque pues realmente no encuentro como algo positivo, así como lo manifiesta Joan. Entonces yo salto al siguiente año y en última yo hago la comparación de los 2 años. O sea, sí me sirvieron haber aplicado o haber identificado los 2 trimestres. Esa sería como la pregunta. ¿Sí me sirvieron? Sí. Ah, bueno. Sí me sirvieron porque encontré variaciones. Sí hubo unos resultados esperados. Quiere decir que en el primero, es que aquí, ¿qué pasa, muchachos? Ustedes deben de centrarse primeramente en identificar cuál es la proyección que se tiene en eso. O sea, en el 2024, un ejemplo, ¿qué aspiraba la empresa? Digamos, se coloca que no, que unas ventas de tanto por tanto, ¿cierto? Que mis clientes deberían ser estos, de un porcentaje, bueno, manejado en porcentajes. Por eso la importancia de haber manejado eso numéricamente.
Entonces, si yo lo tengo así y lo logré identificar en la primera actividad, quiere decir que allá hay algo establecido que yo voy a poder identificar en el mismo año. Si según yo no encontré nada, como le pasaba a Johan, o sea, no tengo nada identificado realmente porque no hay una proyección específica, pues yo tengo que buscar esa proyección. Del siguiente año probablemente sí esté la proyección, ¿cierto? O vengo y miro al inicio a ver cómo está proyectado la empresa, de qué manera pretende. Vamos con el último. Dice, presentar dos situaciones hipotéticas, ¿cierto? Donde al medir los indicadores sobre los resultados conseguidos, ¿cierto? Se presente un escenario favorable y uno desfavorable. Entonces, acá pues creo yo que está siendo como muy clara el enunciado. ¿O ustedes qué opinan, muchachos? Me piden un escenario favorable y uno desfavorable. O de mejora, según sea el caso. Correctivas o de mejora, según sea el caso. Ustedes ya deben identificar ahí qué van a determinar. O una mejora, ¿cierto? O una correctiva, ¿cierto? Una acción correctiva. ¿Cierto? Por otro lado dice, y desarrollarlas de tal forma que quede claro cómo aportarían a mejorar los resultados obtenidos. En caso negativo, ¿cómo sería? ¿Ustedes cómo creen que se haría si fuera negativo, muchachos? ¿Cómo la desarrollarían? Steven. Disculpe, instructor. Steven, estamos acá tratando de entender un poquito este último punto, ¿cierto? Y en esta última parte, donde dice listar por lo menos dos acciones correctivas o de mejora según sea el caso, ¿cierto? De acuerdo a lo favorable y lo desfavorable, que es lo inicial del punto, ¿cierto? Dice a lo último, desarrollarlas de tal forma que quede claro cómo aportarían a mejorar los resultados obtenidos. Si nosotros sabemos y ya tenemos claros de que no siempre va a ser algo esperado, o sea, lo esperado puede ser negativo. Entonces, ¿cómo ustedes logran identificar o cómo logran entender esta parte, Steven? Dice, desarrollarlas de tal